Soy María del Pilar Morales, médica internista, cardióloga con estudios avanzados en falla cardíaca. El doctor Jainer Méndez, médico internista, cardiólogo, epidemiólogo, máster en falla cardíaca y ecocardiografía. Y el doctor Osmar Alberto Pérez, médico especialista en medicina interna y cardiología y máster en insuficiencia cardíaca. Especial saludo para todos. Nos encontramos en la quinta entrega de nuestro SCTV de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Me encuentro el día de hoy con dos cardiólogos de nuestra sociedad y hablaremos acerca de los tópicos más importantes del recientemente realizado Congreso ACC 2023 en la ciudad de New Orleans. Bienvenidos. Bueno, Jainer, tenemos bastantes estudios interesantes recién salidos del horno que nos dio este congreso. Específicamente hablando de uno de los factores más importantes en los cuales hoy en día trabajamos los cardiólogos, que es la terapia hipolipemiante. Tres son los estudios que tal vez me llamaron más la atención. El STOP-CA, estatinas en pacientes con linfoma tratados con antraciclina. Cuéntanos qué nos dijo este estudio. Pilar, ese es un estudio bastante interesante. Comparó 300 pacientes divididos en dos grupos, uno atorvastatina 80 miligramos, otro grupo placebo. Todos los pacientes eran pacientes con linfoma expuestos a antraciclina. Y el desenlace que ellos querían medir es qué pacientes desarrollaban cardiotoxicidad, definida como una disminución de la fracción de eyección menor del 10% y que llegaran a una final menor del 55%. Y a un año se dieron cuenta cómo en el grupo de atorvastatina solamente desarrollaban cardiotoxicidad el 9% de los pacientes, mientras que en el grupo placebo el 22% de los pacientes. Muy interesante, ahí toma fuerza el tema del efecto pleiotrópico de la estatina. ¿Crees que eso cambiaría en algo a futuro estos pacientes con riesgo de cardiotoxicidad? Yo creo que sí, hemos visto en nuestra práctica clínica cómo muchos pacientes que se exponen a antraciclinas desarrollan cardiotoxicidad. Entonces las estatinas resultan una estrategia muy asequible, costo efectiva para la prevención de este desenlace. Totalmente de acuerdo. Bueno, además de eso, para nosotros es de gran interés la placa aterosclerótica. En el Yellow 3, Evolucumab nos habló de este tema. Cuéntanos qué nos dijo. Ese es otro estudio también que me pareció muy interesante. Teníamos mucha evidencia con los inhibidores de PCSK9 en placa aterosclerótica, pero en síndrome coronario agudo. Y este estudio lo que tomó fueron 137 pacientes, pero con síndrome coronario crónico, lo que anteriormente llamábamos angina estable. ¿Y qué se dieron cuenta los investigadores? Que en el grupo de Evolocumab, la placa aterosclerótica disminuía su centro lipídico y aumentaba la capa fibrosa, disminuyendo esta placa aterosclerótica en el grupo de Evolocumab de un 48 a un 13%. Súper bien. Súper. Bueno, tercer estudio que tal vez es uno de los más esperados, sobre todo porque a veces nos quedamos cortos en la terapia hipolipemiante oral para llegar a esas metas y disminuir sobre todo los eventos cardiovasculares. Para eso viene el CLEAR con el ácido bempedoico en pacientes con intolerancia a la estatina. Cuéntanos qué nos dijo ese estudio. Pilar, ese es otro estudio muy interesante. Como tú bien lo mencionabas, son pacientes todos con intolerancia demostrada a las estatinas. Eran 100% intolerantes. Que es importante que eso quede súper claro, ¿no? Que sí, realmente nos aseguremos que haya intolerancia a la estatina. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tomaron esos pacientes, dos grupos de pacientes, 7,000 en cada grupo de pacientes, ácido bempedoico 180 miligramos versus placebo. Lo primero que hicieron en el estudio fue medir la eficacia. Algo muy importante es que la mayoría de estos pacientes eran prevención secundaria y solamente el 30% prevención primaria. Con respecto a la eficacia, disminuyó un 21% el LDL basal de los pacientes. El LDL basal en ambos grupos era aproximadamente 140 miligramos por decilitro. Y otro aspecto que midieron los investigadores es que también disminuyó la PCR en un 22%. Con respecto a los desenlaces, el cuádruple MACE lo disminuyó en un 13% y el triple MACE en un 15%. Y esto, digamos que es jalonado principalmente por la disminución de síndrome coronario agudo, es decir, infarto agudo de miocardio y revascularización. ¿Crees que de alguna manera esto vaya a cambiar las guías de manejo? Yo creo que sí, y va a cambiar nuestra práctica clínica también, porque es una nueva alternativa, una nueva molécula
que podría beneficiar a los pacientes que son intolerantes a las estatinas. Muchas veces no tenemos otras opciones orales para este tipo de pacientes, y la verdad, mostrando eficacia, mostrando seguridad también. Este medicamento en el CLIN mostró bastante seguridad. No presentaron nuevos casos de diabetes en el grupo que fue tratado por ácido bempedoico, y disminuye los desenlaces cardiovasculares, que es lo que buscamos en todos y cada uno de los pacientes. Al respecto, ¿qué me preocuparía? Que tal vez no tenga suficiente potencia, ya que hoy somos bastante estrictos con los niveles de LDL, sobre todo en los pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular. Tienes razón, y estos pacientes, hacer el 70% prevención secundaria, pues deberían llegar a la meta de menor de 55 miligramos por decilitro. Pero podríamos combinarlas con otras estrategias como el ezetimibe o como inhibidores de la PCSK9. Perfecto, muchísimas gracias por esa parte. Ahora vamos a seguir con los estudios sobre enfermedad coronaria. Tal vez dos que son como los más relevantes. La viabilidad, ¿sí es viable? Yo creo que la viabilidad ya pasó a la historia, y en el ACC del 2023 hicieron un subanálisis de un estudio que ya había sido publicado en Barcelona en el Congreso Europeo el año anterior, que es el REVIVE. Ya muchos lo conocemos, la viabilidad no demostró ser mejor en los pacientes con falla cardíaca para determinar quiénes iban a PCI o quiénes continuaban en manejo médico óptimo. Les daba completamente igual. Es decir, que los pacientes tenemos que meternos eso en la cabeza. Lo principal es el manejo médico óptimo en estos pacientes. Pero ¿qué hicieron los investigadores? Hicieron un subanálisis de ese estudio. Ver si aquel paciente que tenía mayor viabilidad o ese paciente que tenía cierto porcentaje de viabilidad tenía mejores desenlaces o incluso mejoraba la fracción de eyección. ¿Y qué se dieron cuenta los investigadores? Que no había ninguna relación al respecto. El que tenía poquita viabilidad o muy alta viabilidad o no tenía viabilidad no determinaba la mejoría de la fracción de eyección. Entonces yo creo que la viabilidad ya pasó a la historia. Pasó de moda. Sí, pasó de moda completamente. Ok, perfecto. Bueno, y hay otro estudio que pues tal vez refuerza de alguna manera lo que ya sabíamos, y era la revascularización completa antes del alta de los pacientes. ¿Qué nos dijeron de este tema? Bueno, de la revascularización completa, principalmente que los pacientes se benefician completamente de la revascularización de todos los vasos. Primero intervenir el vaso culpable y después intervenir los otros vasos que el paciente tenga unas lesiones significativas, o por estudios, por ejemplo FFR, que sean significativas funcionalmente. Eso también fue aclarado en el ACC. Digamos que ya lo sabíamos con anterioridad, pero pues se refuerza la teoría que teníamos. Y otro estudio que se presentó es, que te quiero comentar que me pareció bastante importante, fue el Renovate Complex PCI. Ese estudio me parece importante porque tomaron pacientes con síndrome coronario crónico y síndrome coronario agudo, pero con lesiones complejas. Y midieron dos grupos de pacientes, unos que se intervenían por PCI mediante angiografía, es decir, el ojo del hemodinamista, y otros sí utilizando imágenes como IBUS y OCT. Y claramente le fue mejor en la disminución de desenlace cardiovascular, incluso mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular en los pacientes que se les hizo la intervención de lesiones complejas en el grupo que utilizó IBUS o OCT. Muy interesante, doctor. Bueno, ahora estaremos con el doctor Osmar Pérez, que nos contará acerca de esa terapia intervencionista de las válvulas, que hoy pues nos trae bastantes datos sobre la valvulopatía mitral, la valvulopatía tricúspide y también la aórtica. Bienvenido, doctor Osmar. Muchísimas gracias, doctora Pilar, por la invitación, y a la Sociedad Colombiana de Cardiología por invitarme a este espacio académico SCC TV. Estuvimos en este Congreso de Cardiología compartiendo con varios colegas, con algunos fellows de nuestra sociedad, compartimos algunos póster y disfrutamos de unos estudios muy importantes y relevantes para la cardiología mundial. Como dice la doctora Pilar, voy a mencionarles 3 estudios sobre valvulopatía mitral, tricúspide y algo muy breve de aórtica que salieron, y voy a finalizar con un estudio que tiene que ver con COVID, hecho por el doctor Fuster. Entonces, sin más preámbulos, arranco con el de COAPT, el estudio de insuficiencia mitral, un seguimiento a 5 años. Quiero recordarles el estudio COAPT básico, que tuvo un seguimiento a 2 años y que abrió la puerta a una intervención
percutánea, un reparo borde a borde de la válvula mitral, en quienes está aprobado de acuerdo al primer COAP, que fue con seguimiento a 2 años. Pacientes con insuficiencia cardíaca que tuvieran una FEBI entre el 20 y el 50%, que tuvieran una insuficiencia mitral severa y que no tuvieran un ventrículo tan dilatado, un diámetro de fin de sístole del ventrículo izquierdo menor de 70 milímetros de mercurio, en pacientes que tuvieran una clase funcional de la NIHA 2 o más y que ya estuvieran en tratamiento médico óptimo, es decir, pacientes que ya los tenemos con ARNI, con sacubitril/valsartán, con betabloqueadores, con ARM, con ISGLT2, por lo menos al día de hoy, y que tuvieran aún así reingresos hospitalarios y péptidos natriuréticos elevados. Ese estudio ya había sido positivo y con esos criterios de inclusión del COAP. Pero lo interesante es que acá nos lo muestran ya para ver qué ha pasado con el seguimiento a los 5 años. Y se ven cosas muy interesantes. Lo presentó el doctor Greg Stone en un escenario bastante lleno, con mucha afluencia de público y con unos comentarios bien interesantes. Este seguimiento constó de 614 pacientes. Ya estos pacientes tenían una edad media de 72 años, un 37% de mujeres, unas características homogéneas en cuanto a la población, y como ya, digamos, después de que pasan los 2 años, hay un seguimiento ya para completar los 5 años y ya se podía convertir en un ensayo abierto en donde podía haber crossover, es decir, unos pacientes que estaban en el grupo control podrían pasar al grupo de el manejo con reparo borde a borde. Y fue interesante, realmente a los 5 años hay una separación de las curvas, es decir, estos pacientes que están con reparo borde a borde, con MitraClip específicamente para este estudio, tenían menos riesgo de los desenlaces compuestos de mortalidad y hospitalizaciones, impactando de forma positiva y significativa en reducción de la primera hospitalización. Estos pacientes adicionalmente tenían menos riesgo de mortalidad por cualquier causa, y cuando se mira ese desenlace compuesto de mortalidad por cualquier causa y hospitalizaciones, va mejor con el reparo borde a borde en ese seguimiento a 5 años. Hubo pacientes que a partir de los 2 años estaban en el grupo control y pasaron al grupo de reparo borde a borde. Esos pacientes también se beneficiaron. Y los pacientes que ya venían del COAP al inicio con el reparo borde a borde siguieron mostrando la curva de separación, mostrando una favorabilidad. Y quienes estaban o permanecieron en ese grupo control definitivamente tuvieron mayor mortalidad y mayores desenlaces adversos. Hubo de ese crossover de los que pasaron del grupo control al grupo de MitraClip alrededor de un 45% de pacientes que pasaron. Es un número importante y el beneficio fue significativo. En las conclusiones, definitivamente a los 5 años de seguimiento la intervención con MitraClip da beneficios, incluso en esos que hacen crossover, que del grupo de control pasan al grupo de MitraClip se benefician. Sin duda mejora la clase funcional y mejora todas las características anatómicas y la regurgitación, impactando de forma positiva en la calidad de vida en ese seguimiento que fue hasta los 5 años. Los autores recomiendan que ojalá se pudiera hacer esta intervención de reparo con MitraClip lo más temprano posible. Y además nos muestran que hay mucho todavía por trabajar. No olvidar que estos pacientes deben estar con terapia fundacional, deben tener tratamiento médico óptimo, es la primera línea, sobre todo en estas insuficiencias mitrales secundarias, que es a donde va dirigido este estudio. Y recordar que hacer tempranamente el MitraClip mejora la disfunción ventricular y mejora a esos pacientes de alto riesgo. En el segundo estudio quiero hablar desde el TriLuminate, y acá sí que quiero hacer un alto en el camino. Este es un estudio pivotal, es un estudio primordial presentado por primera vez hablando de intervención sobre tricúspide. Nosotros en cardiología hemos dicho muchas veces que el ventrículo derecho es el ventrículo olvidado, pero la válvula tricúspide sí que es la válvula olvidada. Entonces, en este primer estudio se va a hacer intervención, ya no con ese MitraClip que vimos en el anterior estudio, sino un clip tricuspidio, pero tiene el mismo principio, poner un TriClip, un dispositivo que va a unir las válvulas tricúspides para reducir la insuficiencia tricuspidea de predominio secundario. Ahí nos mostraron en el congreso pues cómo va a ser este dispositivo, cómo consta, los clips que tiene. Los criterios de inclusión básicamente son pacientes que tienen insuficiencia tricuspidea severa funcional
por ventrículos dilatados y son pacientes que también son de alto riesgo, es decir, que no son candidatos generalmente para un procedimiento quirúrgico. ¿A quienes excluyeron? Hipertensión pulmonar severa, o que tuvieran indicación para otra cirugía, o que tuvieran una fracción de eyección del ventrículo izquierdo muy baja, menos del 20%. Este estudio fue aleatorizado, fue doble ciego y buscó un desenlace primario de reducción de la mortalidad, mejoría en calidad de vida y mirar cómo mejoraban los parámetros hemodinámicos de esa válvula, es decir, si mejoraba efectivamente la regurgitación y qué relación había con la calidad de vida. Realmente son poblaciones homogéneas, como son pacientes de alto riesgo, son cercanos a los 80 años, podrían haber hombres y mujeres de 77, 78 años. Se miró la calidad de vida al inicio y luego en el seguimiento, que fue a 1 año. Ojo que los resultados de este estudio solo son a 1 año y por eso vamos a tener más y más publicaciones alrededor de este TriClip. ¿Qué pasó con la severidad de la regurgitación tricuspidia? Definitivamente con el dispositivo mejoró la regurgitación tricuspidia. De una insuficiencia tricuspidia severa pasó a una moderada o leve sin que hubiesen complicaciones. Y además, cuando se mira el análisis de win ratio o el análisis de victorias, comparando el tratamiento con dispositivo versus seguir el manejo médico, que en su mayoría era continuar con diuréticos como furosemida, definitivamente va a favor de la intervención. Pero lo que más impacta y lo que más dio positividad en este estudio es la mejoría en la calidad de vida. Realmente hace falta más tiempo de seguimiento, a 1 año. No es que se separen mucho las curvas cuando hablamos de mortalidad específica y de hospitalizaciones, lo hacen numéricamente, pero yo creo que falta un seguimiento más. Con los estudios COVAT y MITRA-FR aprendimos que debe mejorarse mucho los criterios de inclusión y que debe mejorarse mucho el seguimiento para poder impactar en estos pacientes. Sin embargo, la calidad de vida, que es uno de los parámetros que más se está buscando en los estudios de insuficiencia cardíaca, sin duda impacta muchísimo. Se mira al inicio y se mira al final del estudio cómo sube de 5, 10 a 15 puntos la calidad de vida y sin duda mejora muchísimo. Y hay una relación muy importante entre la reducción de la regurgitación tricuspidia y la mejoría de la calidad de vida y de los síntomas. Además es un procedimiento seguro, no hubo más requerimiento de intervención quirúrgica, de poner marcapasos o de complicaciones asociadas. Fue un procedimiento bastante seguro. Es el primer estudio, ya no es la válvula olvidada, resultados positivos. Creo que viene una nueva era en TriClip, así como hablamos muchísimo de MitraClip, ahora vamos a hablar de TriClip y una oportunidad para darle algo a estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de predominio derecho y que la insuficiencia tricuspidia a veces es inoperable o son de muy alto riesgo, y con este dispositivo vamos a beneficiarlos en calidad de vida. Este artículo ya fue publicado en New England Journal of Medicine, se puede descargar, nosotros le dejamos ahí también la referencia. Para terminar esta parte de válvulas, el Evolute Low Risk Trial es para hacer TAVI en pacientes de bajo riesgo. Nosotros ya conocemos los estudios de TAVI por los partner en diferentes tipos de riesgo. Empezaron con el alto riesgo, moderado, bajo. Este simplemente es un estudio para apoyar aún más qué pasa con el bajo riesgo. Fue presentado en el ACC por el Dr. Forrest y realmente pues menciona un estudio de más de 1.400 pacientes con una estenosis aórtica severa, pero que cuando se calcula el STS score es bajo riesgo, es decir, menos del 3%. Y estos pacientes se miró un desenlace compuesto de mortalidad, ACV y digamos que todos los desenlaces que se han visto en los estudios contados. Para resumir, el estudio es positivo a favor de la intervención. A los 3 años de seguimiento en pacientes de bajo riesgo les fue mucho mejor al grupo con TAVI. Y fuera de eso no hubo mayor riesgo de que hubiese escape o fugas paravalvulares o complicaciones asociadas a la válvula. Entonces estamos hablando de la era de TAVI en todos los tipos de riesgo y ahora explorando un grupo de bajo riesgo en donde teníamos hasta este estudio poca información, aporta muchísimo más y quizás la TAVI, este reemplazo transcatéter de la válvula aórtica en pacientes con estenosis aórtica, se va posicionando cada vez más como una intervención segura y efectiva para estos pacientes. Y termino con el Freedom COVID. Es un estudio donde Colombia participó, donde lo lideró el Dr. Fuster,
donde por lo menos mi clínica, la clínica Chayo, y sé que muchas clínicas de Colombia participaron, por eso lo quería traer hoy y porque pues el doctor Fuster tiene una relación muy importante con la Sociedad Colombiana de Cardiología y queríamos mostrar este estudio en donde en Freedom COVID se miró qué se podía hacer al respecto con la anticoagulación y la profilaxis. Para hacerles un marco, recordar que los pacientes con COVID hicieron muchos eventos tromboembólicos, tuvieron mucho riesgo de trombosis y morían no solo por neumonía, sino por hacer TEP y tromboembolismo. Entonces, en estos picos de pandemia donde más habían casos, se empezó a explorar la teoría de que anticoagular a estos pacientes o tenerlos con alguna dosis de heparina o de anticoagulantes orales pudieran beneficiarlo. Entonces, finalmente fue un estudio multicéntrico, participó Estados Unidos, participó muchísimos países de Latinoamérica y quedaron 3 brazos, un brazo para profilaxis con heparina, otro brazo con anticoagulación plena con enoxaparina y otro brazo con anticoagulación plena con apixaban. Colombia, 11 instituciones aportaron 613 pacientes, entonces nosotros estamos allí como protagonistas y me pareció importante. Eran pacientes con COVID no severo, es decir, pacientes que se hospitalizaban por COVID, que tenían fiebre, dímero D alto, PCR alta, ferritina alta, linfopenia, tenían fiebre y que iban a tener una estancia no tan corta, es decir, van a durar hospitalizados más de 72 horas, pero no son de UCI, no son pacientes ventilados, no son pacientes con soporte vasoactivo y no deberían tener contraindicación para usar anticoagulantes ni, digamos, trastornos hematológicos severos o sangrado grave que prohibiera usar el anticoagulante. Una población homogénea, alrededor de 53 años el promedio, hombres el 58% en promedio. Miren ustedes que Latinoamérica aportó el 44% de los pacientes. Es decir, en este estudio el doctor Fuster le da un protagonismo a Latinoamérica muy importante, donde tuvimos una gran casuística y donde aportamos pacientes con COVID significativo. ¿Qué pasó? Resultados. Se miró mortalidad, se miró si había más criterio para ingresar a la UCI, se miró si un paciente requería ventilación mecánica. Entonces, los brazos de anticoagulación plena con enoxaparina y con apixaban numéricamente fueron mejor, pero estadísticamente no. La P no dio, no hubo diferencia entre poner tromboprofilaxis y los protocolos de anticoagulación formal. Sin embargo, hay una tendencia a la reducción de la mortalidad y sobre todo del ingreso a UCI y de requerir ventilación mecánica invasiva fue menor con los protocolos de anticoagulación plena. Sin embargo, repito, no fue estadísticamente significativo, el estudio no es plenamente positivo. Fuster y los autores concluyen que en estos pacientes que no son críticos, que tienen infección por COVID y que están hospitalizados, realmente no hubo una diferencia entre el protocolo de profilaxis y anticoagulación, aunque menos mortalidad y menos riesgo de requerir intubación orotraqueal a 30 días en los pacientes que estaban con anticoagulación. Es decir, que podría abrir una puerta a individualizar, a mirar un paciente con COVID que se pareciera a los criterios del Freedom COVID y de pronto planear una estrategia allí. De momento no hubo, digamos, que complicaciones graves como sangrados, como mayor requerimiento transfusional, entre otros, en los diferentes brazos. Entonces, pues realmente la conclusión de este estudio es que no hubo diferencias, hay una hipótesis de mejorar mortalidad y reintubación a los 30 días y unos resultados muy interesantes. Simplemente para concluir que aprendimos mucho en este ACC 2023, que nos aportaron muchísimo. Yo creo que en el campo de válvulas hay una nueva era donde el manejo percutáneo de las valvulopatías está cobrando protagonismo, nace el TriClip y ahora estos resultados finales con Freedom COVID que nos aumenta la investigación en Latinoamérica, que nos da una pauta para ver qué más podemos aportar en los pacientes con COVID y que definitivamente seguimos aprendiendo muchísimo y poniéndonos al día. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Muchísimas gracias, doctores, por acompañarnos en la edición del día de hoy. Tengo 2 invitaciones muy importantes. Uno, a que continúen conectados en las próximas ediciones del SCTV y, por supuesto, invitarlos al próximo Simposio Internacional de la Sociedad Colombiana de Cardiología que se realizará el próximo 16 a 18 de marzo en la ciudad de Cartagena.